Héctor Guzmán, periodista que estuvo cubriendo esta guerra, que conoce de cerca también lo que ha pasado en esa región del mundo, nos acompaña a esta hora de la mañana. Héctor, qué gusto tenerlo. ¿Cómo me le va? Hola Henry, gusto de saludarte y un saludo muy especial para la gran audiencia de tu programa. No sé por dónde vamos a comenzar, pero sí recuerdo que inclusive contigo tuvimos que de alguna manera cubrirlo porque coordinabas en otro medio parte de mi participación allá en varias ciudades de Ucrania. ¿Usted estuvo en qué Pero lugares, Héctor? ¿Exactamente en qué sitios? bueno, yo ingresé por Lviv, que es una ciudad fronteriza con Polonia, y 8 días después viajé ya a Kiev, que es la capital, 1.000 kilómetros más hacia el norte, en dirección a Rusia, y después estuve en Chernihiv, que es en la frontera con Rusia, y en varias poblaciones de ahí, que era donde había, digamos que más hostilidades. Estuve también en cerca de Kiev, donde aparecieron las primeras fosas, no recuerdo el nombre, si era Pocha o Docha, algo así. Pero en todo caso, Henry, los 160.000 soldados que perecieron en esa guerra, o que hasta la fecha han muerto en esa guerra, claro que es un dato que nos debe mostrar no solamente el daño tan grande, 160.000 personas, en su mayoría jóvenes soldados, que mueren ahí, pero esa no es solo la tragedia es que ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, ambiental, todos los países de la Unión Europea han vuelto al carbón, han vuelto a buscar energía no limpia y más contaminante, en razón de que la venta de gas licuado proveniente de Rusia ha bajado muchísimo. Claro. Pero también tengo que decirte que la dependencia de Europa, de los países, especialmente de la Unión Europea, salvo, digamos, bueno, Noruega no es de la Unión Europea, pero salvo Noruega era muy alta antes de comenzar la guerra. Europa dependía en un 40% de la venta de gas licuado de Rusia. Después de la guerra, hoy día, esa dependencia ha bajado casi al 16% y ha, por supuesto, comenzado a preponderar ya la venta de gas licuado desde los Estados Unidos, que solo el año pasado ya les daba el 50%. ¿A qué me lleva estas cifras, Henry? Pues a decirte que lo que uno como periodista que está ahí, que intuye la situación, pero ahora para verdad del tiempo lo que logra comprobar es que ninguna guerra es para solucionar los problemas de los ciudadanos de un país. Y así lo ha sido a través de la historia. Usted sabe, Henry, que la historia de la humanidad es la historia de los imperios que suben y caen, suben y caen. Y bueno, en esta invasión de Ucrania, lo que se estaba discutiendo, usted le puede poner el nombre de intereses geopolíticos, lo que usted quiera, pero en realidad era disputa de territorios. Primero, para poder eliminar esa dependencia tan grande de Europa del gas licuado ruso. Y lo que nos acaba de decir el presidente Trump, que también lo mencionabas ahora, ahora con el gobierno de los Estados Unidos, particularmente el presidente Trump, acaba de decirle al presidente ucraniano que va a recuperar la ayuda invertida en esa guerra. Es decir, que no era una ayuda, sino era una inversión, y que a cambio Ucrania va a tener que permitirle el acceso a los minerales preciosos que hay en abundancia en Ucrania y que son materia prima para la construcción de Es semiconductores, que baterías eléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos es que se trataba, como te lo dije en un principio, de una guerra por control de Ajá. territorios para la venta y la extracción, la explotación de materiales preciosos, como lo Ahora, acaba de decir el presidente Trump. sí, ahora que estamos aquí hablando con Lorena de estos 3 años de guerra, sí me lleva a hacerle una pregunta ya muy personal, muy humana. El hecho de que usted hubiera estado ahí, el hecho de que hubiera podido hablar con la gente, con los ucranianos, por ejemplo, el día a día de ellos, ¿cómo es? En medio de un conflicto en el que en cualquier momento cae una bomba, Kiev, por ejemplo, en algún momento
puede recibir la descarga de una bomba, etcétera. ¿Cómo es el día a día, lo que usted vivió con ellos allá? Bueno, en ese tiempo yo diría que era la tragedia del día a día porque vi y amanecí en muchos poblados, digamos, rurales de Ucrania, y cuando uno se despertaba lo primero que tenía que agradecer era que estaba vivo, y después estábamos en pleno invierno porque eso era marzo, abril, los meses más fuertes del invierno. Uno se despertaba y se asomaba a los vecindarios que estaban completamente desolados, y lo que salían ya a las 7, 8 de la mañana eran personas muy mayores, que eran las que habían sobrevivido o las que no habían huido o las que no se había llevado el ejército, ya sea el ruso durante la invasión, como en Chernihiv, donde estuvimos y donde había una invasión de los soldados rusos. Entonces, el panorama era que uno se despertaba a las 7 de la mañana y veía salir esas señoras de 80, 90 años con sus ojos hinchados de llorar y buscar en qué se había convertido su vecindario, y el panorama era tanques de guerra destruidos, mucha casa destruida, y la señora llorando, buscando a su familia, preguntándose dónde estarán mis hijos, dónde estarán mis hermanos, mi familia, y buscar la comida del día a día, y en la tarde volver otra vez o a los refugios, que la mayoría de las casas tienen sus propios refugios, porque ha sido un país que ha estado en muchas guerras. Entonces era meterse al refugio, esperar que pasara un rato el día, salir a tomar un poco de sol cuando se podía, y después de continuar el día y buscar la comida. Sí. Ese era un día típico en esos poblados, por ejemplo, de Chernihiv. Don Héctor, y quizás un poquitito más hacia afuera o hacia otros lugares, personas que tenían que seguir su día a día en el tema de trabajar, en el tema de estudios y demás también. Bueno, las escuelas suspendieron las clases, los niños no iban a las clases, las escuelas tampoco, universidades tampoco. En Kiev era una ciudad desierta, fantasma, es una ciudad muy bonita, la capital de Ucrania, pero en los días de los bombardeos, y como se temía, o sea, hubo bombardeos muy fuertes en Kiev, después apaciguaron un poco y la gente comenzó como a asomarse y a intentar un poco a retomar su vida común y corriente, pero no había gente yendo a los trabajos, no había gente yendo a las escuelas. Es que lo la pienso, gente por salía a ejemplo, buscar comida. lo pienso, por ejemplo, en otras zonas que esté sucediendo algo aquí en Tibás y que la gente de Guanacaste tenga que seguir su vida, ¿verdad? Okay. Entonces, tal vez no, en las provincias. no alrededor exactamente, sino que en otros lugares pensando en que la gente de Guanacaste pensando, mira, allá en Tibás siguen bombardeando, por ejemplo. ¿Esa dinámica también estaba? Sí, un ejemplo, yo duré casi 8 días para desplazarme de Kiev, perdón, de Lviv, que queda cerquita de la frontera con Polonia, para llegar a Kiev. ¿Por qué? Porque los bombardeos no permitían que uno se acercara. Además, la ruta se hacía en tren y había mucho temor entre quienes nos movilizábamos, porque el tren normalmente es un recorrido de 7 horas, ahora se estaba haciendo en 12, 14 horas, y el tren de camino simplemente se detenía y se apagaba completamente todas las luces y todo, para evitar que el tren se convirtiera en un objetivo militar. Paraba media hora, seguía media hora y ahí hasta llegar a Kiev. Y cuando uno llegaba a Kiev, pues era vacío, no había gente en las calles, muy poca gente en las calles, uno tenía que ir a buscar refugio. Nosotros buscábamos algunas iglesias. Yo viajaba con una guía ucraniana que tocaba un instrumento que pareció a la bandolina, ya no recuerdo cómo se llama, y ella tocando eso se acercaba a las iglesias, llevaba música, y a nosotros nos dejaban pernoctar ahí, dormir ahí, pasar la noche. Pero era Qué tragedia esa. un panorama, digamos, fantasmal, no se veía nadie. Totalmente. Bueno, tengo un minuto, Héctor, a ver si lo logramos. ¿Para dónde va esto? Bueno, es impredecible porque ahora ha sido una cuestión, el advenimiento del presidente Trump ha vuelto el mundo, permítame la expresión, patas arriba, porque eso es decir que Ucrania tiene que dar sus minerales a los Estados Unidos a cambio de resarcir la ayuda, y que Putin
y el presidente Trump son los que van a arreglar el problema, como bien lo decía, sin la participación europea ni de los propios ucranianos. Eso es algo nunca visto, así Sí, que sí. impredecible. Yo no me atrevería a decir qué va a pasar ahí. Pero sí, ojalá sea un mejor camino, pero es oscuro, no es nada fácil. Héctor Guzmán, periodista que estuvo en esta zona donde hoy hace 3 años se inició una invasión, una guerra que ha dejado miles y miles de muertos y muchísima destrucción. Héctor, un abrazo y muchas gracias. Igualmente, con muchísimo gusto. Que me le vaya muy bien.